Thank you. Thank you. Hey guys up there. Saludos a los de arriba. We got the upper deck today. Ahorita tenemos a unas personas It's arriba. great. Well, hey, it's great to be with you today. Es una bendición poder estar con ustedes en esta mañana. And yesterday we had a great time out at the Word of Life camp Ayer tuvimos un bonito tiempo en el campamento de Palabra de Vida. with maybe 160, 80 people. 165 people. Tuvimos 165 hombres. And it was a great time. Lots of a good fellowship, good community. Tiempo muy especial porque había mucha comunión. Studied God's Word. Se estudió la palabra de Dios. And it was just good for men. It's good to men to get together Y es bonito que los hombres se reúnan y estén juntos. and get a chance to be men. Y tener la oportunidad de ser hombres. And so I'm privileged to be with you today. I've enjoyed watching Impacto for the last 19 years. Es un privilegio poder estar con ustedes y yo he visto impacto desde los últimos 19 años. And it's just been a great journey, work of God to be able to watch. Y es bonito ver cómo ustedes han ido caminando con el Señor. So today we're in the book of Acts. Hoy estamos en el libro de Hechos, And we're in the 8th chapter and Estamos looking at verse en 26. el capítulo 8, versículo 26. So, Acts is really one of my favorite books in the Bible. Hechos es uno de mis libros favoritos de la Biblia It reads like an adventure story. y es como una historia de aventuras. And it's a story of the church and how the church is moving in the early days throughout the world. Y es la historia de la iglesia porque es como la iglesia se comportaba en los primeros días y cómo comenzaron a avanzar por el resto del mundo. And we know that in the first chapter, verse 8, Sabemos que en el primer capítulo, el versículo 8, it gives us the outline of the book. nos da como el panorama de qué es lo que va a ser el libro. When Jesus' disciples are asking him about the time he sets up his kingdom, Cuando los discípulos comienzan a preguntar a Jesús acerca del tiempo del reino, Jesus says, really, it's not that, don't be concerned with that. Jesús dice, no se preocupen por eso. He says, you're going to be my witnesses Ustedes van a ser mis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, Judea, Samaria, and the uttermost parts. en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Now, the word witness Ahora, la palabra testigo is an interesting word. es una palabra bien interesante. You know, it's the same Greek word Es la misma palabra en griego as used for the word martyr. utilizado para la palabra mártir también. So Jesus said, you're going to be my witnesses. Así que Jesús decía que ustedes iban a ser mis testigos. A witness, somebody who's able to recall what he saw. Un testigo, alguien que puede dar fe de lo que vio, Somebody who's able to articulate what he saw. alguien que puede hablar de lo que ha visto. You'll be my witnesses, one who would even do that unto death. Ustedes serán mis testigos y saben hasta cuándo, hasta la muerte. Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts. Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Then we get to chapter 8, Después llegamos al capítulo 8 and up until chapter 8, pretty much everything's going on in Jerusalem. y hasta este punto casi todo está pasando en Jerusalén. And in chapter 8, verse 1, it tells us that after the stoning of Stephen, El capítulo 8, versículo 1 habla acerca de que después de la muerte de Esteban there was a great persecution that arose. hubo una gran persecución de los cristianos And all but the apostles were scattered. y que todos excepto los apóstoles fueron esparcidos. So the horrible event of a martyr, Así que el evento horrible de la muerte de un mártir, Stephen's death, la muerte de Esteban, the result of that was a scattering of all the believers who had been in Jerusalem. el resultado de eso fue que se esparcieron los discípulos por todo afuera de Jerusalén. And everywhere they went, they were telling about Jesus. Y donde sea que fueran, ellos hablaban de Jesús. It was as if you reached into a fire of hot embers, hot coals, Es, like es, pieces of wood that were hot. Oh, you did? Oh, es, okay. es como que si agarráramos una fogata And they were scattered everywhere. y comenzamos a esparcir ese fuego por todos lados. And so there was fire all over. Y echando fuego por todos lados donde iba. And we get down to the first part of the chapter 8, which you've already studied, La primera parte del capítulo 8 ya la estudiaron. deals with a man named Philip. Habla acerca de un hombre que se llama Felipe. And he goes down to Samaria. Y él va hacia Samaria
And he begins to teach about Jesus. Y él comienza a compartir de Jesús. And many people become Christ followers. Y muchas personas comienzan a ser seguidores de Jesús. And it's such an exciting movement that the apostles come down to affirm what's taking place. Y es un movimiento tan emocionante porque vienen los apóstoles y comienzan a ver qué es lo que está pasando en Samaria. And this is a very historic event. Y este es un evento histórico. It's because these are the first believers in Jesus that aren't Jewish. Porque son los primeros creyentes en Jesús que no son judíos. You see, the Samaritans had Jewish history, but they were not full Jews. They were a compilation of Jews and Samaritans. Los samaritanos tenían descendencia judía, pero ellos estaban mezclados, entonces ellos no eran judíos puros. And if you remember during the day of Jesus, when he went through Samaria, he spoke to the woman at the well. Y si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Jesús, cuando él fue a Samaria y comenzó a hablar con la mujer del pozo, And so they had already heard about Jesus. ellos habían hablado de Jesús. So the message that Philip took was that Jesus had been crucified and raised from the dead. Así que el mensaje de Jesús fue que él llegó a este lugar, Felipe llegó a este lugar y comenzó a compartir el evangelio. And so we're going to pick up in chapter 8, verse 26, Así que and vamos a ir al versículo 26 you can read that through 14. y vamos a leer del 26 al 40 y dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amen. Amén. So this is a long passage, but it's a great story. Es un pasaje largo, pero es una bonita historia. And so this man named Philip, Este hombre llamado Felipe he's an active part of this story. es un miembro activo de la historia. And so we have to ask ourselves, who is Philip? Y nos preguntamos quién es Felipe. You remember where Philip showed up first in the Bible? ¿Se recuerdan cuándo apareció Felipe en la Biblia por primera vez? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Huh? Does anybody remember where Philip showed up? ¿Alguien se acuerda cuándo apareció Felipe por primera vez? Yeah? Yeah. The deacons. Yeah, he's one of the deacons, right. We think they actually aren't called deacons, but we say they're deacons, don't we? So, yeah. Okay, yes, deacons, one of the deacons. Sí, era uno de los diáconos. And chapter 6, in the early day of the church, they had their first conflict. Y en el capítulo 6 comienzan a tener un pequeño conflicto en la iglesia. And the conflict was that they felt like that some of the widows were not taken care of as well as some of the other widows. Y el conflicto era de que ellos miraban de que algunas viudas sí eran atendidas, pero otras viudas no. And it had to do with their nationality. That was the Greek widows, the Hellenistic widows that were Jewish. They thought they were not being taken care as well as the Jewish widows. Y eran los griegos que estaban viendo de que las viudas de descendencia griega no eran tan bien atendidas como las viudas que eran de descendencia judía. So the apostles said, well, let's set aside 7 men Así que los apóstoles comenzaron a decir y dijeron: vamos a poner 7 hombres that are known to be full of the Holy Spirit, que sabemos de que están llenos del Espíritu Santo, wisdom,
que están llenos de sabiduría and a good y reputation. que tienen un buen testimonio. And it named these 7 men, Y comienza a nombrar a estos 7 hombres and they all had Greek names, y todos tenían nombres griegos. and so they were men that were assigned to do the task of overseeing the distribution of food. Ellos estaban asignados a distribuir la comida y los recursos en la iglesia primitiva. And one of them was Philip. Y uno de ellos era Felipe. So that's where he first shows up. Y ahí es donde él aparece por primera And vez. so Philip was originally assigned as a man known to be full of the Holy Spirit Así que Felipe era reconocido como alguien lleno del Espíritu Santo to help distribute food. que ayudaba a distribuir la comida. So who is Philip? ¿Quién es Felipe? Well, he was a Greek. Era griego, He was a member of the early church. era miembro de la iglesia primitiva. He obviously was known by his conduct, his works. Obviamente era conocido por su conducta y las obras que hacía. Now his name, the name Philip, Ahora su nombre, Felipe, is it's a compound, phileo, which means lover, está compuesto por la primera parte que es fileo, que significa amante o amoroso, and the last part of his name means horses. y la última parte del nombre significa caballos. So Philip was a lover of horses. Así que Felipe era alguien que ama caballos. Maybe, maybe not, you know. Tal vez sí, But tal that's vez what no. his name meant. Pero eso es lo que significaba su nombre. But we'll see in this story that he gets to get close to a horse anyhow, doesn't he? Pero vamos a ver en esta historia de que él se acerca a algo que tiene que ver con caballos. So Philip was he was an active member of the early church. He's out as telling people about Jesus. Felipe era miembro activo de la iglesia primitiva y él sale y habla a todo mundo acerca de Jesús. And so Philip, it says in verse 26 that the angel of the Lord, now an angel of the Lord said to Philip. Ahora el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. So Philip actually had God speak to him through an angel. Así que Felipe, Dios le está hablando a él a través de un ángel. Now the word angel means messenger. La palabra ángel significa mensajero. And so if you said, Steve, do you believe it was an angelic being? I don't know. Así que ustedes me podrían preguntar, ¿será que verdaderamente era un ser celestial? Yo no sabría qué I don't- contestarle. It could have been. Pudo haber sido. And there's no reason it can't be. Y no estamos y no podemos dudar de esto. I know that God speaks through his Holy Spirit. Yo sé que Dios habla a través de su Espíritu Santo. He speaks through the Bible. Él habla a través de la Biblia. Sometimes the Bible teaches he spoke in dreams. Y a veces la Biblia habla de que él hablaba en sueños. The Apostle Paul has a dream of a person in Macedonia. El apóstol Pablo tiene un sueño de alguien en Macedonia. But the most important point to me is that God is speaking. Pero el punto más importante es que Dios está hablando. And Philip is listening. Y Felipe está escuchando. And so God speaks to him through an angel and he says, rise and go toward the south to a road that goes down from Jerusalem to Gaza. Dios le habla a través del ángel y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. He gives him specific instructions. Él le da instrucciones específicas And he tells him to go to a place that's almost like a desert. y le dice que vaya a un lugar que es un desierto. And the scripture says that he rose and he went. Y la Biblia dice que él se levantó y se fue. So Philip not only was able to hear God, Felipe no solo tenía la habilidad de escuchar a Dios, but he obeyed God. pero él también obedeció a Dios. So those are important things. Esas dos cosas son bien importantes. Now, what was going on when Philip heard God? ¿Qué estaba pasando cuando Felipe escuchó a Dios? He was in Samaria, Él estaba en Samaria and there was really a big work taking place for Jesus. y había un gran movimiento acerca de la gente que venía a Jesús. It appears that many people were coming to know Christ. Y mucha gente estaba viniendo a los pies de Cristo. And it was in the middle of this big work that God takes him out of it. Y es en medio de esto que Dios decide sacarlo de este lugar. And as we see in the story, he takes him out of it to talk to one person. Y como podemos ver en esta historia, aquí solo va a hablar con una sola persona. And so you know what that teaches me? ¿Saben qué me enseña eso? The God that loves the whole world, Que el Dios que ama a todo el mundo, he's keenly interested in individuals. Él está muy interesado en los individuales. He's interested in you, Él está interesado en usted, individuals. en gente individual. When I was Ustedes. studying this, it reminded me of a passage over in 2 Corinthians chapter 2. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 2. If you would read verses 12 and 13 in 2 Corinthians chapter 2, that would be Segunda de awesome. Corintios capítulo 2 versículos 13 y 14.
dice. Yes, sir. 12 y 13. 2 Corintios 2, 12 y 13 dice: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. So the Apostle Paul says he gets to Troas, Así que el apóstol Pablo dice que llega a Troas and he says there's a great opportunity, an open door to preach the gospel. y dice el pasaje que hay que se le abrió una puerta en el Señor para compartir el evangelio. But because of his unrest, because of his one disciple, Titus, Pero él estaba preocupado por un hermano, por el hermano Tito. he leaves that opportunity to find Titus. Él decide rechazar esa oportunidad para ir a buscar a Tito. So if you want to know what Paul valued most, Así que si ustedes quieren saber qué es lo que más valoraba Pablo, an open door of opportunity to preach the gospel to many, una puerta para compartir el evangelio a muchas personas, or the welfare of one disciple, o el bienestar de un discípulo, here you go. aquí ustedes lo pueden ver. See, God loves the world, but he's very interested in individuals. Dios ama al mundo, pero él está interesado en personas individuales. In this passage, we see that Paul realized the value of one disciple, En este pasaje vemos cómo Pablo miraba el valor de un solo discípulo, who would eventually be somebody he multiplied many times through. que eventualmente vemos cómo Tito después se multiplicaba y compartía hacia otras personas. And he was so concerned about him, he left an open door of opportunity to make sure that he was taken care of. Y él estaba tan interesado en él de que dejó esta puerta abierta para ir a buscar a este hermano. So you've got Philip, he's in Samaria, he's preaching the gospel to many, Tienen a Felipe, que está en Samaria, que está predicando el evangelio a muchos. and God pulls him out of Samaria to go for one person. Y Dios lo saca de Samaria para ir a compartir el evangelio con una sola persona. God's interested in individuals. Dios está interesado en las personas. He's interested in you. Él está interesado en ustedes. In verse 27, it says, there was an Ethiopian, a eunuch. Versículo 27 habla de un etíope que es eunuco, He said he was a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all of her treasure. que es funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. So who is this man? ¿Quién es este hombre? Well, he was from Ethiopia. Es de Etiopía, Says he was a eunuch. era eunuco. Now, what does that mean? ¿Qué significa que sea eunuco? Well, if you study the Bible and history, that meant something significant. There was a physiological change in this person to make him a eunuch. Si estudian la Biblia, en la historia, requiere un cambio fisiológico o de la anatomía para que él se convierta en un eunuco. It was actually a common practice in those days that the people they would put in charge of the courts, especially where there were women involved, Era una práctica común que a estas personas que los ponían como alto rango, especialmente cuando cuidaban mujeres, they would make them eunuchs. que a ellos los hacían eunucos. You know, read Daniel, the first chapter. That's what happened to him and all of his friends. They were eunuchs. Lean a Daniel capítulo 1. Eso pasaba y eso era común. So this man was from Ethiopia. He was not a Jew. He was a Gentile. Eso era esta persona venía de Etiopía. He was era a gentil, he was a eunuch, era eunuco, and he was somebody who was searching for God. era alguien que estaba en búsqueda de Dios. Now the Bible says that he had a high position. La Biblia dice que él tenía una posición bien alta. He was the treasurer of Candace the queen. Era el encargado de los tesoros de la reina Candace. Now in those days, it was a common practice that the queen had more political authority than the king did. En esos días era común de que la reina tenía más poder de lo que tenía el rey. You remember in the day of Solomon? Si ustedes se acuerdan en el tiempo de Salomón, You remember the queen of Sheba came and met with Solomon? se acuerdan que vino la reina de Saba y tuvo un encuentro con Salomón And she brought him all the gifts. y ella fue la que le trajo todos estos regalos. She was the primary ruler of Sheba. Ella era la autoridad principal de Saba. And this lady, Candace, was the primary ruler of Ethiopia. Y esta señora, Candace, era la que tenía toda la autoridad sobre Etiopía. And so this official not only worked for her, but he oversaw all the money. Así que este oficial no solo trabajaba para ella, sino que le estaba encargado de todo su dinero.
And he had come to Jerusalem seeking God. Y él había venido a Jerusalén buscando de Dios. So, what was his condition with God? ¿Cuál era su condición con Dios? Well, the Bible teaches us that in the Jewish tradition, La Biblia dice que en la tradición judía, that if you were a Gentile, you could not come past the outer court. si usted era gentil, usted no podía ir, usted solo se podía quedar en la parte de afuera del templo. So he was separated from the God of Israel because of his race. Él estaba separado del Dios de Israel por su raza. The Bible also teaches us that if you had any physical deformity, like the eunuch did, La Biblia también dice que si usted tenía una deformidad como la que tenía el eunuco, you were also separated. también estaban separados. So this guy had 2 strikes against him, Así que este hombre tenía dos cosas en contra de él, but he was seeking God. pero él aún así buscaba a Dios. He had been to Jerusalem, Él había ido a Jerusalén and he was separated from the God of Israel, y él estaba separado del Dios de Israel and he was seeking God. y él estaba buscando a Dios. It said he had come to Jerusalem to worship, Dice que él había venido a Jerusalén a adorar. so he had to worship from a distance Él había tenido que adorar desde una distancia because of his lostness, his separated condition. por su condición y porque él estaba separado. And he was returning and he was seated in his chariot. Y él estaba regresando en su carro. Now, the word for chariot could be translated a carriage. La palabra carro puede ser traducida como carruaje también. And so when I think of a chariot, I think of the Ben-Hur movie. I don't know if y'all have ever seen that. Cuando pienso en carruaje, pienso como en la película de Ben-Hur, You know, where he's... cuando está Yeah. en su carruaje solo con los caballos. I don't think that's what was going on here. I think this was more of a carriage type deal. Yo creo que era algo más grande que eso, que era como un carruaje grande. And he was reading from Isaiah the prophet. Y él está leyendo de Isaías el profeta. And the scriptures tell us in verse 28 Y la escritura dice en el versículo 28, that the Holy Spirit tells Philip to go over and join the chariot. en el versículo 29 dice que el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque a este carro. Now, this is the second time that we've seen God speak to Philip. Esta es la segunda vez que vemos cómo Dios habla a Felipe. The first time he said through an angel, go to Gaza. La primera vez a través de un ángel le dice que vaya a Gaza. The second time he says, go through the Holy Spirit. He says, go and join the chariot. La segunda vez le dice a través del Espíritu Santo y le dice que se acerque a este carro. And the word join means go attach yourself to the chariot. Y la palabra júntate significa como que ataque el carruaje. So he ran up and got right next to it. Así que él se puso bien cerca de este carro. And says in verse 30 that Philip ran to him. Versículo 30 dice que Felipe fue y corrió a este hombre. So he was urgent in his response. Así que él sabía que él tenía que responder de manera urgente. And it says he heard him reading Isaiah the prophet. Y dice que le oyó y que él estaba leyendo acerca de Isaías el profeta. Now, during the day of Alexander the Great, Durante el tiempo de Alexander el Grande, Alexander himself actually commissioned 70 men to translate the Old Testament into Greek. Alexander puso a 70 hombres que tradujeran el Antiguo Testamento hacia el griego. And the Greek word for 70 is septa. Y la palabra en griego de 70 es septa. And so the Bible that this eunuch was reading was the Septuagint. Así que la Biblia que estaba leyendo este eunuco era la Septuaginta. He was reading the Greek translation of the Old Testament. Estaba leyendo la traducción del Antiguo Testamento hacia el griego. We know that because of the actual phraseology that's recorded in what he was reading. Sabemos esto por la manera cómo están las frases en esta parte que vamos a leer ahorita. And Philip says, do you understand what you're reading? Y Felipe dice, ¿entiendes lo que dices, lo que lees? And he said, how can I unless someone guides me? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? The word guide means someone goes who can go before and lead me. Enseñare como que si alguien tiene que ir y mostrarme y guiarme en lo que estoy leyendo. Have you ever heard the term someone
led someone to Christ? ¿Han escuchado el término como que alguien guió a alguien hacia Cristo? That's this term. He led him in understanding. Es el término así, como que él le guió, o and que, he's- o que ocupa a alguien que le guiara hacia eso. He says he invited Philip to come sit with him. Invitó a Felipe a sentarse con él. And so Philip listened to the Spirit. Felipe oyó al Espíritu, He was obedient to the Spirit, fue obediente al Espíritu, and he was interested in the eunuch. y él estaba interesado en el eunuco. You'd say, well, is that a big deal? Well, it was. He was a Gentile. ¿Eso es algo importante? Sí, porque él era gentil. And up until this time, it was the Jews and then the Samaritans. Now it's a Gentile. Y hasta este punto eran los judíos y los samaritanos, y ahora él estaba compartiendo hacia un gentil, But he was seeking God. pero él estaba buscando a Dios. In verse 32, it says that the passage of the scripture he was reading is this. Versículo 32 es el siguiente, que dice, el pasaje de la escritura que leía era este, He's reading out of Isaiah chapter 53. y está leyendo Isaías 53. And this is one of the most famous messianic passages in the Old Testament. Y este es uno de los pasajes mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. It's a passage that's greatly misunderstood by the Jews today. Es un pasaje que casi no entienden los judíos hoy en día. It's a bit of a kind of an enigma Es como un enigma to the Jews. hacia los judíos. What is this passage talking about? ¿Qué dice este pasaje? ¿De qué está hablando? And the eunuch was unsure. Y el eunuco no sabía. And he says, what is he talking about? And look at what it says in verse 32. Y mire lo que dice el versículo 32. He says, now, like a sheep, he was led to slaughter. Como oveja a la muerte fue llevado, And like a lamb before his shearer is silent. y como cordero mudo delante del que lo trasquila. So he opens not his mouth. Así no abrió su boca. In his humiliation, justice was denied him. En su humillación no se le hizo justicia. Who can describe his generation? Más su generación, ¿quién la For his contará? life is taken away from the earth. Porque fue quitada de la tierra su vida. So who is the writer talking about ¿De here? quién está hablando el escritor aquí? He's talking about De Jesus. Jesús. It's one of the great messianic prophecies of the Old Y Testament. es uno de los mensajes He says, proféticos like a mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. Like a sheep, he was led to slaughter. Y dice, como cordero mudo delante Like del que lo a trasquila. lamb. Who is the lamb that was slain before the foundation of the world? ¿Quién es el cordero que fue crucificado por el mundo? It's Es Jesus. Jesús. John the Baptist said, behold the what? The Juan- Lamb of God. Juan el Bautista dijo, he aquí, ¿el qué? El cordero de Dios. And so here this person separated from God because of his race, because of his physical condition, is reading about Jesus. Esta persona estaba separada de Dios por su raza y por su condición física, y también porque él estaba separado de Jesús. And he says, do you understand what you're reading? Y le está diciendo, ¿entiendes lo que estás leyendo? He said, how can I? Y el eunuco mismo dice, ¿cómo podré Unless somebody leads me. si alguien no me enseña? And so the eunuch asked Philip, El eunuco le pide a Felipe, about whom does the prophet say this? Is it about himself or someone else? el versículo 34 hace la pregunta y dice, ¿de quién es el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? And then in verse 35, Philip opened his mouth, Y el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, and beginning with this scripture, he told them the good news about y Jesus. comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. So let's kind of think about it. Philip, he listened to God, Pensemos en esto. Felipe escuchó a Dios, he obeyed God, obedeció a Dios, he saw the eunuch, él fue y vio al eunuco, he sat down next to the eunuch, se sentó con el eunuco and he began where the eunuch was and began to tell him about Jesus. y comenzó desde la historia que estaba leyendo el eunuco, y él le llevó hacia Jesús. So, do you think God still speaks today? ¿Ustedes creen que Dios todavía habla hoy? Does he want to speak to you? ¿Él habla con ustedes? Does he? ¿Sí? You know what Jesus said? ¿Saben lo que dijo Jesús? He said, my sheep hear my voice and they follow me. Dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Are you one of his sheep? ¿Usted es una de sus ovejas?
Well, if you are, then you should hear his voice. Si usted es una de sus ovejas, tiene que escuchar su voz. Jesus said over and over again, to him who has ears, let him hear. Jesús dijo una y otra vez, el que tenga oídos para oír, que oiga. Do you have ears? ¿Tienen oídos? You have to have the ability to hear. Tienen que tener la habilidad de escuchar. You have to have spiritual ears. Tienen que tener oídos espirituales. Then you have to choose to hear. Y después tienen que decidir escuchar. This man, Philip, he had spiritual ears. Este hombre Felipe tenía oídos espirituales. And he chose to hear. Y él decidió oír. Not only did he hear, but he obeyed. No solo escuchó, sino que obedeció. And he went to Gaza, Y él fue hacia Gaza. and there he found a man who was trying to worship God, Y ahí encontró un hombre que estaba tratando de obedecer a Dios. but it was to no avail. It was worthless for him Pero no tuvo ningún valor. because he didn't understand. Porque no entendía. Let me ask you a question. Do you think that there are people in our city, in Tegucigalpa, who try to worship God on a regular basis and they don't understand? ¿Ustedes creen que en Tegucigalpa hay personas que tratan de adorar a Dios, pero que no entienden lo que están haciendo? Do you? Sí. Well, there are in the city I live in. Hay personas así en la ciudad donde yo vivo. Some of them are very devout, Algunos son súper devotos and they work very hard trying to worship God, y tratan de trabajar para adorar a Dios, but they don't understand. pero no entienden lo que están haciendo. That's what the eunuch was like. Eso es lo que estaba haciendo el eunuco. He was trying to worship God. He wanted God, but he didn't understand. Trató de adorar a Dios, él quería a Dios, pero no entendía. But God was interested in him. Pero Dios estaba interesado en él. And God spoke to Philip, Y Dios habló con Felipe, and Philip listened, y Felipe oyó, and he obeyed. y él obedeció. So here's a question for you. Aquí hay una pregunta. Are you listening to God? ¿Están escuchando a Dios? I have a friend that I was sitting out on a porch with one day, Tengo un amigo en el cual yo me senté con él en el porche de la casa, and this guy, he had been trained in insects. He had gone to school and got a degree in whatever that word is, etymology or something like that. y este hombre Yeah, I can't even say it, whatever it was. I can't imagine why anybody would want a degree in this. I don't know. Este hombre él tenía un título en entomología, ¿verdad? El estudio de insectos. All I can figure is he didn't know what he wanted to do, you know. Y yo no sé por qué él quiso estudiar esto, pero yo sabía que él algo tenía que estudiar y eso fue lo que estudió. Él era especialista en insectos. Yeah, so he told me about how he was sitting out there, and he said the guy asked him, do you hear all those crickets? Él estaba afuera y comenzó a preguntar, ¿escuchan a todos esos grillos que están ahí? And he said, no, I don't hear any crickets. Y comenzaron a decir, no escuchamos ningún grillo. And he said, well, start listening. And he began to identify different cricket sounds. Y él dijo, comiencen a escuchar. Y él comenzó a identificar diferentes sonidos de grillos. And by the time he was done, Y al momento que él termina, he had identified 6 distinct cricket sounds. él había identificado 6 sonidos diferentes de grillos. And before that, he had heard none. Y antes de eso, nadie había escuchado nada. And he said that what he realized is that there was noise all the time taking place that he wasn't listening to. Él se dio cuenta que había ruido todo el tiempo, pero que él no estaba escuchando el sonido de los grillos. And the problem is he didn't have ears to hear. Y el problema es que él no tenía oídos para oír. You know, if you think about all the TV signals that are going through this room right now, Si ustedes se ponen a pensar, hay varias señales de televisión que están pasando ahorita en medio de nosotros. all the radio signals, Todas las señales de radio. right now in this room, they're here. Ahorita, aquí con nosotros. What does it take to hear them? ¿Qué necesitamos para poder escucharlo? You have to have a transmitter, Necesita un transmisor. some way to capture that. Alguien que pueda capturar eso. Well, see, as Christians, we have spiritual ears Como cristianos tenemos líderes espirituales. because we have God's Holy Spirit in Porque us. tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. And He wants to speak to us, Y Él quiere hablar con nosotros. but we have to want to listen. Pero nosotros deberíamos querer escuchar. And so Philip was listening, Así que Felipe estaba escuchando. and God was speaking. Y Dios estaba hablando. I think a lot of times we dismiss this as being, oh, that's Bible.
Yo creo que muchas veces desechamos eso porque decimos, ay, esta es la palabra de Dios. God doesn't speak to us that way anymore. Ya Dios no nos habla a través de la palabra. I believe he does. Yo creo que sí, todavía. I believe we're just not listening. Solo que no estamos escuchando. So a prayer for you on a daily basis might be, Lord, speak, I want to listen. Una oración para ustedes debería ser, Señor, yo quiero escuchar lo que tú estás diciendo. And you would actually, in your heart, consult the Lord on decisions. Y en su corazón, ahí podrían escuchar la voz de Dios para sus decisiones. God, I want to submit to you. What do you want? Dios, yo me quiero someter aquí, ¿qué es lo que tú quieres? I was having a prayer time one morning, my prayer time, Un día yo estaba orando and God brought to my mind this friend of mine whose husband I knew had been sick. y Dios puso en mi corazón a una amiga, el cual su esposo estaba enfermo. And for me, it just seemed like God wanted me to go and try to investigate the situation and to try to find out where the husband was so I could go and maybe spend time with him. Y lo que parecía es como que Dios estaba poniendo una carga en mi corazón de poder ir a buscar a este hombre que yo no sabía dónde estaba, buscarlo y ser apoyo para ellos. And I was compelled just to get up immediately and go try to find him. Y yo tuve ese llamado de ir a buscarlos y encontrarlos. And so I got in my car and I thought, well, I remember one time before he was sick and he was in the Veterans Hospital. Entonces yo comencé a pensar porque no sabía dónde estaba y me acordé de que él había estado antes en un hospital de veteranos. And so I live in a city of about 1 million people. It's a large city. Yo vivo en una ciudad como que hay 1 millón de personas, es una ciudad grande And we have many hospitals. y no había muchos hospitales. And so I went to the Veterans Hospital. Sí, había muchos hospitales. Entonces went- fui a un hospital de veteranos, I went de to veteranos, I went to the desk and said, do you have a person here with this name? y fui a la recepción y pregunté si este hombre estaba hospitalizado en este lugar. And they said yes, and they told me what room he was in. Y dijeron que sí y me dijeron en qué cuarto estaba. So I went up to the room, and when I walked up there, his wife walked out the door right as I was walking up. Fui a la habitación y mientras estaba caminando por el pasillo aparece la esposa de este hombre. And she gave me an embrace and a hug, and she cried. Me abrazó y lloró. And she said, thank you for coming. Y dijo gracias por venir. She said, he's still in the room. Do you want to see him before they take him away? Y dijo, todavía está en la habitación, ¿querés verlo antes de que se lo lleven? And I said, sure. Y yo dije sí. And I walked in, and he had passed away. Y entré a la habitación y él ya había muerto. And so she stood there and talked about his last hours and, you know, how it was a relief that he had gone because of his illness. Ella comenzó a hablar acerca de sus últimas horas y cómo más bien era como un descanso porque ya no estaba sufriendo en ese momento. And she said, would you help me plan the funeral? Y ella me preguntó, ¿me ayudas a planear el funeral? And I said, yeah, I'll do that. Y yo dije que And, sí. and Yo voy so, a hacer eso. so we did, and this guy had come from a religious background that was not Christian, Y este hombre tenía un trasfondo que no era cristiano and he would not have had a Christian funeral. y él no hubiera tenido un funeral cristiano. And but because of the circumstances, me being there when I was there, Pero por las circunstancias, yo estando ahí en ese momento, he had a Christian funeral, él tuvo un funeral cristiano and all of his lost friends and relatives were there, y todos sus amigos que no conocían de Cristo estaban ahí and we had a chance to preach the y gospel. tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio. And not only that, many people responded to the gospel. No solo eso, sino que muchos tomaron una decisión por Cristo. And one of the cool things that had happened in this guy's life Y una de las cosas bonitas que pasó en la vida de este hombre was just a few weeks before he passed away, he had received Christ. es que unas semanas antes de morir, él había recibido a Cristo. And we got to declare that to all of his friends and family. Y pudimos hablar eso con todos sus amigos. And I believe that God can do whatever he wants, however he wants. Y yo creo que Dios puede hacer lo que él quiere, como quiere. But I believe if I hadn't have been obedient and gotten up and gone to the hospital at that moment, Pero yo creo que si yo no hubiera sido obediente de ir things would have worked out totally different. al hospital en ese momento, las cosas hubieran sido diferentes. So I know God speaks today, Yo sé que Dios habla hoy todavía, but it's like you have to want to hear it. pero es como que si yo debo decidir escuchar eso. You have to have spiritual ears. You have to be born again.
tengo que tener oídos espirituales, tengo que haber nacido de nuevo to be able to hear the spiritual God para poder escuchar lo que Dios quiere decir through His Holy Spirit. a través de su Espíritu Santo. But I think we need to submit and yield to God Pero yo creo que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, every hour, every minute. toda hora, todo minuto. And listen, God, what do you want me to do? How do you want me to answer that question? Dios, ¿cómo quieres que yo conteste esa pregunta? How do you want me to respond to that complaint? Dios, ¿cómo quieres que conteste a ese reclamo de esa persona? See, that's the life of a Christian. Esa es la vida del cristiano. So I think we have the lesson here of Philip who listened to God. Así que podemos entender de que Felipe escuchó a Dios And then we have the lesson of him obeying God. y después de él obedecer a Dios And then going and actually running to be able to sit down to this lost Gentile y después ir y correr hacia este gentil and teaching him what Isaiah 53 was all about. y hablarle lo que decía Isaías 53. It says that Philip opened his mouth and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. Versículo 35 dice: entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Let's think about the good news that Philip might have told him. Pensemos en las buenas noticias que le pudo haber dicho Felipe a este hombre. Hey, even though you're a Gentile, A pesar de que eres un gentil, even though you have physical a limitations, pesar de que tienes limitaciones físicas, God loves you. Dios te ama. And He's provided a way to Him Y Él ha provisto un camino hacia Él through Jesus a Christ. través de Jesucristo. And by having faith in what Jesus did when He died on the cross in your place, Y por tener fe en lo que hizo Jesús y morir por ti en la cruz, this lamb who didn't open his mouth este cordero que no abrió su boca, suffered and died on your place sufrió y murió en tu lugar to give you eternal life. para darte vida eterna. So Philip tells him the gospel, Así que Felipe le está dando el evangelio. and he began right where the eunuch was in that passage of scripture and explained Jesus. Y comenzó desde este punto donde el eunuco estaba leyendo y comenzó a hablarle de Jesús. And it says in verse 36, Y dice en el versículo 36, so as they were going along, that they came to some water, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. and the eunuch says, hey, here's some water. Y dije al eunuco, aquí hay agua. What prevents me from being ¿Qué baptized? impide que yo sea bautizado? And so the eunuch understood the gospel so much that he received the gospel and he wanted to be baptized in order to declare his alliance with Jesus Christ. El eunuco entendió tanto el evangelio que él quiso bautizarse para enseñarle a las demás personas de que él había sido salvo. So here's a quick question. Así que aquí hay una pregunta. If God sent you to whoever your Ethiopian eunuch would be, Si Dios te envía a ti hacia alguien, hacia tu eunuco etíope, are you equipped? Could you share the gospel? ¿podrían compartir el evangelio? Could you meet them where they are and explain what the gospel is to them? ¿Podrían ir hacia ese lugar donde está esa persona que ustedes están pensando y hablarles el evangelio? I mean, can you do that? ¿Pueden hacer eso? See, that should be like one of the first things a Christian learns is how to share his faith or her faith. Esa es como una de las primeras cosas que el cristiano debería aprender, cómo compartir el evangelio. You don't have to be a preacher or a theologian. No tienen que ser predicador o teólogo. All you have to do is tell them what happened to you. Lo único que tienen que hacer es compartir lo que él hizo con ustedes. So Philip heard, Así que Felipe oyó, he obeyed, obedeció, he explained the gospel, explicó el evangelio and the eunuch responded. y el eunuco respondió. That's a great story, isn't it? Es una bonita historia, ¿verdad? Let's look at kind of at the very end. It says that now Philip, it said, and when they came to the water, in verse 39, Versículo 39 dice que cuando subieron del agua, the Spirit of the Lord carried Philip away, el espíritu del Señor arrebató a Felipe and the eunuch saw him no more. y el eunuco no le vio más. Isn't that an amazing story? ¿No es una historia asombrosa? And now Philip in verse 40 says he finds himself in a totally different location. Felipe en el versículo 40 dice que ahora se encontraba en un lugar completamente diferente. Those were exciting times. Esos eran tiempos emocionantes. You know what? These are exciting times. Estos son momentos You emocionantes. can be a part of what God is doing today, just like Philip was.
in the early days of the church. Ustedes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo, así como Felipe era parte de esta iglesia primitiva. I'm not saying that angels are going to talk to you, you're going to be transported through air or anything, but you can be a part of what God is doing. Yo no estoy diciendo que van a venir ángeles y van a comenzar a hablar con ustedes y van a ser arrebatados de un lugar a otro, sino que ustedes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo. There's people that are worshiping every Sunday and sometimes during the week that don't know God. Hay personas que adoran durante las semanas, todos los domingos, que no conocen a Dios. And they might be saying, how can I understand unless someone leads me? Y pueden estar diciendo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? You could be that person. Usted puede ser esa persona. All you have to do is hear God, be willing and able. Lo único que tienen que hacer es escuchar la voz de Dios, Now, tener esa voluntad y hacerlo. You might be here today and you might be like the Ethiopian eunuch. Tal vez usted hoy es como el eunuco, como el etíope. You might be seeking God, but you've never found God. Pueden estar buscando a Dios, pero no lo han encontrado. And I would say the same gospel that changed the eunuch's life can change your life today. Y yo les puedo decir, el mismo evangelio que cambió la vida del etíope puede cambiar su vida también. And that gospel is this, Y ese evangelio es este. that all have sinned and Que fallen short of the glory of God. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Every human is a sinner. Todos somos pecadores. We're sinners by nature, Somos pecadores por naturaleza, we're sinners by choice, por decisión and we're sinners by practice. y por práctica. We're sinners. Somos pecadores. And the Bible teaches that God is a holy God. Y la Biblia dice que Dios es un Dios santo, And because of our sin, there's a separation. que por nuestro pecado hay una separación con Él. But the Bible teaches us that God loved us so much that he wanted to provide a remedy for that. Pero la Biblia dice que Dios nos amó tanto que quiso darnos una solución para eso. So he sent his only begotten son, Jesus, Así que envió a su Hijo unigénito Jesús, who knew no sin, que no sabía pecado, lived a perfect life, vivió una vida perfecta, and yet he offered himself as a sacrifice to pay the penalty for all of our sins. y se ofreció como sacrificio para pagar por todos nuestros pecados. You see, I couldn't do that for you Yo no puedo hacer esto por ustedes, because I've got my own sin. porque tengo mi propio pecado. I could only die for my own sin. But because of Jesus and him being God and being perfect, he could die for everybody's sin. Solo Jesús pudo morir por el pecado de todas las personas. And by having faith in him, by trusting him, Y por nuestra fe en Él, por confiar en Él, by relying upon what he did as being sufficient to give us a relationship with God, por depender en Él como único y suficiente medio para poder llegar hacia Dios, the Bible says that by faith in him, we can have everlasting life. la Biblia dice que por fe en Él podemos tener vida eterna. Just like you're sitting in a chair and depending on it to hold you up right now, Así como están sentados en esas sillas que dependen de ellas para sostenerlas, individually we cast ourselves upon Jesus for forgiving us of our sins, cleansing us, and giving us everlasting life. así nosotros dependemos en Jesús para que nos regale la vida eterna, nos perdone, nos limpie y nos dé ese regalo con Él. And the Bible says when that happens, a supernatural event occurs. Y la Biblia dice que cuando eso ocurre, eso es algo sobrenatural. The Bible says we're dead in our transgressions and sins, but now we're made alive. La Biblia dice que estamos muertos en nuestras transgresiones, pero ahora tenemos vida eterna en Él. Supernaturally, God gives us a new life. The Bible calls it being born again. Ese Dios sobrenatural nos dice que nos da una nueva vida y eso es nacer de nuevo. God's Holy Spirit comes to live within us. El Espíritu de Dios viene a nacer en nosotros. He begins to speak to us, to guide us, to give us the ability to live the life that he wants us to live. Él nos habla y nos guía y nos da una vida para poder vivir con Él. Now, if you've never had that happen in your life, Si ustedes no han tenido ese encuentro personal en sus vidas, today could be that day. hoy puede ser ese día. You could just tell the Lord that you want to trust him for everlasting life. Ustedes pueden decirle a Dios que quieren entregar sus vidas hacia Él. Acknowledge that you know you're a sinner and you want to repent of that sin and trust Christ. Reconocer que es pecador y que se quiere arrepentir para confiar en Jesús en su corazón. Today could be the day for you just like it was the eunuch. Hoy puede ser ese día, así como confió el eunuco. So let me pray. Vamos a orar. Lord, thanks for letting us just read and enjoy this great story. Señor, y gracias por esa historia. Thank you, Lord, for the power of the gospel that was so at work in the day of Philip and the Ethiopian.
Gracias por el poder del Evangelio que acabamos de ver en la vida de Felipe y el eunuco. And Lord, we know that that same power is at work today, Y sabemos que ese mismo poder está hoy and to change lives and to use your people to help tell others about you. para cambiar vidas y usar a personas para hablar a otros de ti. I pray your kingdom would come and will be done in every heart and life here today. Oro para que tu reino pueda venir y pueda estar en el corazón de cada uno de los que están aquí. And I pray it in Jesus' name. Y Amen. oro en el nombre de Jesús. Amén.